El día de hoy te voy a hablar cómo identificar una recesión económica. ¿Habrá un colapso mundial en el 2024? Esta es una gran pregunta, pero la respuesta es nadie puede predecir el futuro, si es que habrá una recesión o bonanza económica. Pero sí podemos identificar factores macroeconómicos y geopolíticos que nos puedan dar una mayor idea si es que habrá una recesión o una bonanza económica a nivel mundial. Esos factores los podemos identificar acá en esta pizarra que he puesto los más importantes. La inflación americana, 2.6%. Las finanzas norteamericanas, identificamos cuatro factores. El aumento de la deuda de consumidores, los impagos de tarjetas de crédito, la caída del ahorro, la vulnerabilidad económica. En cuanto a la geopolítica mundial, tenemos la disputa en el Mar Rojo, el Canal de Suez, el Estrecho de Hormuz. Todos estos dan el precio del petróleo Brent y el West Texas. Las perspectivas para el 2024, según Interactive Brokers: sentimiento alcista en acciones, sentimiento bajista en bonos. Al final vamos a dar una conclusión si es que habrá una recesión inminente o no. Y por último, para ya pasar a explicarte toda la pizarra de forma didáctica, quería explicarte esta frase que puse acá abajo. Un hombre inteligente no lo engañan los gobiernos, las élites y los medios de comunicación. En cuanto a la inflación americana, que fue de 2.6 hace un par de semanas dado en los mercados financieros en los Estados Unidos, fue mejor o más bajo de lo que esperaban los analistas financieros, que lo situaban en 2.8 2.9. Este detalle lo di en el video anterior que publiqué en YouTube el sábado pasado. Pero no voy a ahondar mucho en este tema. Una inflación mejor de la esperada, ¿qué significa? Que estamos en el mercado internacional viendo una recuperación de la economía americana en el corto plazo. ¿Qué significa eso? Que si los analistas decían 2.9, 2.8, significaba que los índices de precio al consumidor, o más conocidos como IPC, que pueden ser la cartera básica universal de alimentos, leche, pollo, petróleo, etcétera, iban a tener un incremento de un 2.8, un 2.9 en todos los precios. Si baja 2.6, significa que las cosas van a estar un poco más baratas para el común denominador en los Estados Unidos. Solo me he querido enfocar en la primera economía a nivel mundial. Si quieres ahondar más de este tema, ve a YouTube a ver mi video anterior en el cual hablo de la inflación en Estados Unidos y cómo poder superarla a través de las acciones y los bonos en la bolsa de valores. En cuanto a las finanzas norteamericanas, voy a tocar cuatro puntos fundamentales: el aumento de la deuda de consumidores, la caída del ahorro, la vulnerabilidad económica y los impagos de tarjetas de crédito en el gobierno norteamericano. Pero voy a explicarte todo esto en unos gráficos bastante interactivos para que lo puedas entender y ver fuente fidedigna y explicarte los gráficos a detalle, recesiones, entre otros factores. Vayamos a ver la computadora. Vamos. La disminución del ahorro y la tensión financiera. Este gráfico muestra históricamente cómo los estadounidenses ahorraron alrededor del 10% de sus ingresos anualmente entre los años 1940 y 1970. Sin embargo, en los últimos años, esta métrica de ahorro se ha ido contrayendo, lo que indica una tendencia preocupante a gastar más de lo que ganan. La disminución del ahorro en relación con el ingreso significa un desafío creciente para construir seguridad financiera y prepararse para el futuro. Como pueden ver en este gráfico, entre 1947 y 1977, casi hasta 1980, el promedio de ahorro de los estadounidenses era el 10% de sus ingresos anuales. En los últimos años, desde el 2007 al día de hoy, ha estado en cifras negativas y en 0% en el 2023. ¿Y a qué se debe esto? Un estudio reciente reveló que solo el 39% de los estadounidenses tienen ahorros suficientes para cubrir un gasto de emergencia de $1,000, lo que pone a relieve la precaria situación financiera que enfrentan muchas personas.
Sorprendentemente, incluso entre quienes ganan más de $150.000 al año. Un tercio vive de sueldo en sueldo y depende de las tarjetas de crédito para llegar a fin de mes. Esto pone de relieve la tensión financiera generalizada que se experimenta en todos los tramos de ingresos. Ahora vayamos a ver el aumento de los niveles de deuda de los consumidores. Ya casi hace más de un siglo, la decisión de la Reserva Federal de aumentar las tasas del 3 al 5% en 1929 fue un intento de frenar la especulación en el mercado de valores. Sin embargo, le siguió la mayor caída del mercado de valores en la historia de los Estados Unidos. Esto plantea la cuestión de si la economía actual puede soportar las tasas más altas que las de las crisis financieras y la Gran Depresión. En este gráfico pueden ver la deuda de las tarjetas de crédito en los Estados Unidos, el cual supera el trillón de dólares en el año 2023, teniendo un incremento exponencial a partir del año 2010, pasando de 300 miles de millones de dólares hasta el trillón de dólares en el 2023. Y para mencionar este último año, la deuda total de los consumidores alcanzó la asombrosa cifra de 17 billones de dólares y las hipotecas constituyeron una parte importante. El aumento de la deuda hipotecaria fue un factor clave detrás de la crisis financiera del 2008. Si bien la deuda hipotecaria se ha reducido sustancialmente en relación con la deuda total de los hogares desde ese entonces, el aumento de los precios de las viviendas y las altas tasas hipotecarias han contribuido a que la vivienda sea inasequible para el común denominador de los estadounidenses. En este gráfico podemos ver acá los 17 billones de dólares de deuda de los consumidores, en el cual la mayoría son los mortgage o las deudas hipotecarias. Tenemos también lo que son las líneas de crédito o más conocidas como HELOC, los préstamos personales, los préstamos estudiantiles, las tarjetas de crédito, entre otros. Vayamos a ver ahora el aumento de la deuda y los impagos de las tarjetas de crédito. En este gráfico podemos ver las recesiones que están de color plomo en una barra de manera vertical, siendo la del 2008-2009 más gruesa, por lo cual esa recesión fue más profunda en los mercados financieros y en la economía norteamericana. Este gráfico básicamente explica cómo en las dos últimas décadas ha habido un aumento significativo en la acumulación de la deuda de tarjetas de crédito. Solo en el último año, la variación anual de la deuda de tarjetas de crédito aumentó más del 20%, el cual pueden ver acá que dice over 20%, lo que supone el mayor aumento desde el año 2000. Esta tendencia continúa actualmente con una tasa de crecimiento del 10%, que pueden ver al final del año 2023. Ahora, el siguiente gráfico te muestra las tasas de interés de las tarjetas de crédito, que han alcanzado su nivel más alto jamás registrado, superando el 21%, para ser exactos 21.19%. En comparación con el 2014 cuando las tasas estaban en el 12% y pueden ver una flecha que ha tenido un crecimiento exponencial desde ese año. Ahora, ese aumento ha sido casi el doble de caro tener las deudas de tarjetas de crédito para los estadounidenses. Estas tasas elevadas contribuyen a la carga financiera que enfrentan las personas, lo que hace aún más difícil escapar del ciclo de la deuda, o como decía Robert Kiyosaki, la carrera de las ratas. Pero también, como consecuencia, el aumento de la deuda y las altas tasas de interés, los impagos de las tarjetas de crédito han aumentado sustancialmente en los últimos 2 años. Aunque los niveles actuales siguen siendo históricamente bajos, el ritmo de cambio en los impagos de tarjetas de crédito está ahora al ritmo más rápido jamás registrado. En 2023 los impagos aumentaron hasta un 50% respecto hace apenas unos cuantos años atrás, superando los niveles observados durante las crisis financieras. Ahora vayamos a ver lo que es la vulnerabilidad económica y perspectivas futuras. En este gráfico podemos ver Buy Now,
Pay Later Market, en el cual 2020 y 2023 están escenificados. ¿Pero qué significa este gráfico? Es el comportamiento del consumidor que ha experimentado un cambio radical, como lo demuestra el rápido crecimiento del mercado compre ahora y pague después. En solo 3 años, este mercado se ha expandido desde los $1.000 millones hasta los $6.000 millones de dólares, lo que indica una creciente dependencia de crédito para compras inmediatas de los norteamericanos. El siguiente gráfico, que es una probabilidad de recesión elevada en el 2024, nos explica básicamente teniendo en cuenta los crecientes niveles de deuda, la disminución de los ahorros y la vulnerabilidad económica. La capacidad de los estadounidenses para resistir una futura recesión es dudosa. La probabilidad de una recesión prevista por la curva de tipos se sitúa en torno al 60%, como pueden ver acá, para el año 2023. Históricamente, esos niveles a menudo han resultado en fuertes crisis económicas. En caso de una recesión, el gobierno podría necesitar imprimir más dinero para mitigar la volatilidad económica, lo que exacerbaría aún más el problema de gasto existente y desencadenaría efectos negativos duraderos en la economía y los mercados financieros. Acá también pueden ver las recesiones a lo largo desde el año 60 hasta la actualidad, siendo la del 2008, 2009, la del año 82, 83, casi año 84, las más pronunciadas por ser las columnas plomas más gruesas. Como pueden ver en estos dos gráficos del sentimiento alcista para las acciones y un sentimiento bajista en los bonos, este es un informe bastante didáctico y profundo que ha hecho Interactive Brokers. Se hizo una encuesta de sentimiento de los inversores bursátiles que muestran los niveles mucho más altos de optimismo ahora, aunque en términos generales no se encuentran en niveles históricamente extremos, como se muestra en el gráfico siguiente. Los indicadores promedian varias encuestas sobre el sentimiento de los inversores para obtener lecturas compuestas del sentimiento sobre las acciones y los bonos estadounidenses. También vemos que los inversores siguen siendo bajistas con respecto a los bonos, lo que nos sorprende después de los peores rendimientos del mercado de bonos a varios años en décadas. Pero ha cambiado notablemente reciente después del pivote de la Reserva Federal hacia posibles recortes de tasas para el 2024. Como podemos apreciar en los dos gráficos, hay un sentimiento alcista para las acciones incluso en el año 2023. Los bonos han tenido un sentimiento bajista desde el año 2020, pero al finales de este año ha tenido cierto aumento significativo debido a los recortes de las tasas de interés de la Reserva Federal para el otro año. Pero eso son suposiciones o es lo que espera el mercado. Todavía vamos a tener que esperar a lo que dice Jerome Powell el próximo año. Pero ¿cuál es la visión económica de cara al 2024? La buena noticia es que la economía estadounidense se está comportando mucho mejor de lo esperado, mostrando actualmente una tasa de crecimiento real del 2 al 2,5%, como lo mencionaba al inicio del video. Y la inflación está bajando rápidamente a medida que las cadenas de suministros se han recuperado. Hay más gente empleada y la política fiscal es de gran apoyo. Es decir, parece estar ocurriendo un aterrizaje suave, potencialmente similar al periodo del 95 al año 97. Esto contrasta con la suposición generalizada a principios del año de que la economía seguiría desacelerándose después de que terminara el estímulo relacionado con el bicho y caería en recesión debido al agresivo ajuste de la Reserva Federal. Y se suponía que la única manera de lograr que la inflación bajara era que las tasas más altas aplastaran la demanda y aumentaran el desempleo. Resulta también que la mayoría de esas proyecciones y suposiciones estaban erróneas. La inflación fue causada principalmente por shock de oferta
Y una vez que los shocks disminuyeron y las cadenas de suministros mejoraron, la inflación disminuyó por sí sola. Es posible que las tasas más altas hayan ayudado en cierta medida y no era necesario que las tasas permanecieran en cero, pero la política monetaria tuvo mucho menos impacto sobre la inflación o el crecimiento de lo que la mayoría de la gente suponía. Ahora hablemos de lo que es geopolítica mundial. Me voy a enfocar en 3 puntos importantes: la disputa en el Mar Rojo, el Canal de Suez, el Estrecho de Hormuz. Todos estos tienen un impacto significativo en el precio del petróleo Brent y West Texas a nivel internacional. La disputa en el Mar Rojo es lo que hemos estado viendo en las últimas noticias estos últimos días. ¿Qué significa eso? Que por ahí pasa el 12% del comercio internacional, sobre todo los buques petrolíferos. Si se bloquea el estrecho del Mar Rojo, ocasionaría un aumento del precio del petróleo Brent y West Texas, porque la demanda seguiría estable y la oferta decaería, principalmente los buques petroleros procedentes de Arabia Saudita. Ahora, el canal de Suez, ¿por qué lo he colocado? Eso está dentro del Mar Rojo. El canal de Suez, por ahí tienen que pasar obligatoriamente los petroleros que quieran ir a Europa y salir al Océano Atlántico. Si se bloquea este canal de Suez, también tendría un impacto significativo en el precio del petróleo para aumentar su cotización en la bolsa de valores por barril. Pero el más crítico de todos es el Estrecho de Hormuz. ¿Por qué? Porque el Estrecho de Hormuz, por este estrecho tan conocido a nivel internacional por todos los geopolitólogos, si Irán bloquea este estrecho, el precio del petróleo podría aumentar de forma significativa, incluso alcanzando los $100 o los $120 el barril. ¿Por qué? Porque el 100% de la producción de petróleo de Arabia Saudita pasa por este estrecho. Y si sabemos, Arabia Saudita es el segundo productor de petróleo a nivel internacional. No es el primero es Estados Unidos, segundo Arabia Saudita y tercero está Rusia. Para ya ir terminando, la inflación ya ha regresado al objetivo de la Reserva Federal, alrededor del 2%, la tasa anualizada a 6 meses. Lo es ahora, y la tasa tradicional a 12 meses casi con seguridad lo será pronto. Y esto aún más claramente visible después de tomar en cuenta el impacto de los costos de vivienda y alquiler rezagados en los datos de inflación del IPC, o índices de precio al consumidor. Esta es la razón por la cual la Reserva Federal ha indicado que es probable que produzcan recortes de tipos para el año 2024, ya que un tipo de interés a corto plazo del 5,5% es muy alto en un entorno de inflación de aproximadamente el 2% y representaría una política monetaria excesivamente estricta o rígida. Espero que con los gráficos y una explicación a profundidad hayas podido entender todos los conceptos que plasmé en esta pizarra y que mencioné al inicio del video. Sé que puede sonar difícil, aterrador, ver tantos indicadores macroeconómicos y geopolíticos que no conocías, pero poco a poco vas a ir interiorizando estos conceptos si es que ves todos mis videos y me sigues en redes sociales. No quiero despedirme en el video sin antes decirte que leas este libro, Principios de Ray Dalio. ¿Por qué? Porque acá te explica todos los imperios a lo largo de la historia de la humanidad, desde el imperio chino hasta el imperio americano, que es el que hoy día reina como primera potencia a nivel mundial y geopolítico también. Acá en este libro te explica cómo es la evolución de un imperio, desde que inicia el ascenso, llega a la cima y luego el descenso. Generalmente los descensos de cada imperio inician con una impresión excesiva del dinero por la Reserva Federal de los Estados Unidos, que es lo que estamos viendo hoy en día en Estados Unidos a través de Jerome Powell en la Reserva Federal. Luego de tanta impresión y niveles de inflación altos, ocurren las guerras mundiales en el cual otra economía emergente reemplaza al imperio decadente. En este caso, ¿quién es el
Principal competidor de los Estados Unidos, China. Si te gustó esta información, este video, dale un like, sígueme en redes sociales y nos vemos en otro video. Chao.